Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Era un día gris. Estaba nublado, húmedo y sombrío. Una mujer bajita y delgada de unos 40 años de edad lo miraba a través de una ventana grande de color blanco. Su pálida piel le daba un aspecto enfermizo y sus ojos sin vida parecían estar clavados en algún lugar lejano, situado más allá del bosque, en el mismo cielo plomizo. El comienzo del otoño lo había llenado todo de colores. Los transeúntes recorrían las calles haciendo sus recados. E incluso el bosque estaba lleno de gente. Pero el octubre empezó con unas fuertes lluvias que hizo que todos se retiraran a sus cálidas y acogedoras viviendas. Ahora la imagen que ofrecía la ventana de Sara era solo un bosque vacío y nada más. La mujer no se dio cuenta de cómo las lágrimas brotaron de sus ojos. Se las secó con la mano, pero se dio cuenta de que no iban a terminar ahí, y que las siguieron otras. Su memoria la llevó atrás en el tiempo a un lugar donde todo era diferente, donde todos aún estaban vivos y felices. Pero esa felicidad fue muy corta. El primer amor de Sara, una joven preciosa con su cabello negro azabache, le vino tarde. Ya tenía 21 años cuando conoció a José Luis. Era de los que en aquella época se consideraban tipos duros. Tenía pinta de ser un delincuente. Sara sabía que su novio estaba involucrado en negocios ilegales. Robaba coches, les cambiaba la matrícula y los vendía. Por supuesto que no eran cosas que ella podía contarles a sus padres. Pertenecían a la clase alta y no permitirían a su hija relacionarse con un criminal. Sara y José Luis se conocieron por casualidad y después de una semana la joven se perdió por completo. Ahora siempre se la veía con una sonrisa vagando por su cara y no paraba de intercambiar mensajes con su novio. El chico también le tenía mucho apego, aunque no pasaba a verla todos los días y siempre le ponía como excusa el hecho de que el negocio le comía todo su tiempo. Durante el día trabajaba en una tienda de neumáticos normal y corriente, y por la noche se dedicaba a una especie de arte que se hacía en el mismo sitio. Sara fue testigo de algunas de las transformaciones de coches que ahí se realizaban. Los jóvenes delincuentes les daban a los vehículos una mano de pintura de otro color. Cambiaban la tapicería de sus asientos y quedaban irreconocibles. Se trataba de un trabajo meticuloso y minucioso, y además había que terminarlo todo en una sola noche. Cada vehículo tenía que ser entregado sin demora a aquella persona que le compraba los coches robados a José Luis y le pagaba muy bien por ellos. Tenía 4 chicos trabajando. Para él los 4 lo consideraban su líder, único e incondicional. Sara se sentía orgullosa de estar saliendo con un hombre así. A veces, José Luis se acercaba a su portal en medio de la noche, le llamaba y ella abandonaba su casa por la ventana para pasar un rato con él. La llevaba a dar una vuelta en alguno de los coches robados por la ciudad de noche, y Sara estaba convencida de que este hombre podría hacerla la más feliz del mundo. Una vez se detuvieron en un lugar rodeado de bosques y estuvieron un largo rato dándose besos. Les gustaba ir hasta ahí de vez en cuando para estar solos, mirar las estrellas. Solo que esa noche no estaban tan solos como querrían pensar. Unos jóvenes borrachos hicieron una hoguera cerca y ahora estaban discutiendo. Cuando se dieron cuenta de la presencia de una pareja en un bonito coche, se le acercaron. Sara se asustó. «Vámonos de aquí, Pepe. No quiero meterme en líos», dijo. Tranquila, mujer. Hasta me viene bien una pelea. José Luis estiró el cuello y caminó directamente hacia los borrachos. Estaba sonriendo. Los chicos le quisieron arrebatar su dinero y le amenazaron con aprovecharse de su novia. José Luis se puso a pelear con ellos y dejó caer a los 3. Era la primera vez que Sara le veía así de violento. Luchó a muerte, sin preocuparse por sí mismo, sin una pizca de miedo. Era rabia pura.
Al haber dejado a los borrachos tirados en el lugar, se acercó a Sara y la besó. Ya está. Conmigo no tienes nada que temer, dijo mientras seguía sonriendo. Después de varios meses de una relación vertiginosa, Sara de repente se sintió indispuesta. Enseguida se dio cuenta de lo que estaba pasando. Antes nunca había tenido retrasos. La prueba mostró 2 rayas. Ella sintió ganas de llorar imaginando lo feliz que se pondría Pepe. Se llamó y preguntó si podían quedar en algún sitio. Llevaba ya casi una semana sin verlo y le echaba muchísimo de menos. José Luis respondió de mala gana. Estoy ocupado, chiqui. Es urgente, de verdad. Al final accedió y condujo hasta su casa cuando ya era de noche, y fueron a aquel sitio lleno de bosques, como siempre. Escucha, corazón, ya sé que eres un bombón y todo eso, pero creo que es hora de tomarlo más de tranqui. No estoy rompiendo contigo, ¿eh? Lo digo para que no tengas esa duda. Solo es que ahora estoy súper ocupado. El trabajo, ya sabes. Tendré que irme por un tiempo, así que deja de llamarme por ahora. ¿De acuerdo, mi niña? Le dijo. Sara negó con la cabeza. Solo querría decirte que estoy embarazada. Tu negocio es ilegal. Vamos a tener una familia. Mira, lo que puedo hacer es pedir a mi padre que te busque un puesto en su empresa. Tendrás una maravilla de trabajo, ganarás mucho dinero. Ahora necesitaré que estés cerca y que me cuides. Además, deberíamos vivir una temporada juntos antes de casarnos, porque no quiero casarme de penalti. Lo decía con una seriedad absoluta. José Luis frunció el ceño. ¿Casarte? ¿Con quién? ¿De quién es el niño, chiqui? No entiendo nada. Sara lo miró como si estuviera loco. Pues tuyo, claro, estoy esperando un hijo tuyo. José Luis se apartó de ella, luego se dio la vuelta de nuevo. Dijiste que estabas tomando anticonceptivos. Y los estuve tomando, pero es que no te protegen al 100%, ¿entiendes? No existe ninguna protección al 100%, solo quizá la abstinencia. José Luis la miró con una cara de pena, le pasó la mano por la mejilla. Creo que no nos hemos entendido bien. Yo no me pienso casar, tengo mi vida y hasta ahora fuiste una parte de ella, pero no estoy dispuesto a dejarlo todo por ti y ponerme a trabajar con tu padre. Tengo mi propio camino. Ya no formas parte de él. Puedes hacer lo que quieras con este niño. Es asunto tuyo. Deberías haber tomado precauciones. Así que no me vengas con eso, de verdad. Yo no tengo nada que ver. En ese momento, el teléfono que tenía en la mano sonó y Sara vio el nombre de la persona que llamaba mi chiqui cuarto. ¿Cuántos chiques tienes? Preguntó con la cara llena de lágrimas. ¿A ti qué te importa? José Luis respondió la llamada con Sara ahí presente. Dijo que vendría pronto. Te acerco o llamas un taxi. Tampoco soy un monstruo capaz de dejarte aquí sola. Sara no podía decir nada, no lograba ni moverse. Cayó en un estupor. El dolor nubló sus ojos. José Luis fue hasta el coche. Estaba a punto de irse sin ella, pero Sara lo alcanzó y agarró su chaqueta. «¡Espera! ¿Cómo puedes hacerme esto? ¡Eres un sinvergüenza!» José Luis la apartó arrancando la manga de la chaqueta de sus dedos. «¡Manos fuera!», dijo, riéndose, y la empujó. Sara cayó hacia atrás, se dio un golpe contra algo duro y perdió el conocimiento. Oyó el coche de José Luis alejarse. Ni siquiera se molestó en preguntar si estaba bien. Simplemente la empujó hacia un hueco entre las ramas. Y resultó que justo ahí debajo había un viejo foso de lobos. Por suerte ningún depredador andaba cerca. Pasó ahí más de un día, cuando a ratos recuperaba el sentido. Se ponía de pie para trepar, pero no tardaba en volver a caerse para atrás. En el borde de aquel agujero había una tubería cuyo borde salía para afuera, y cuando rompió la cabeza
fue precisamente contra aquella tubería. Vio que había mucha sangre bajo sus pies. Se dio cuenta de que era suya. Por mucho que intentaba salir, se sentía tan mareada que solo volvía a perder el conocimiento una y otra vez. El segundo día estaba llegando a su fin. Por suerte, justo entonces pasó por ahí un viejo guardabosques. Su perro ladró al oler la sangre y así Sara fue encontrada. Una ambulancia, el hospital, los rostros preocupados de los padres. Sara aún seguía recordando cómo su madre le dijo: «Cariño, has perdido a tu bebé, pero no te preocupes, porque ese sinvergüenza nos va a pagar por todo». Los agentes de policía quisieron entrevistarla. Sara les contó todo tal y como estaba, y su padre insistió en que se hiciera una investigación. Sara fue dada de alta del hospital casi un mes después. Tenía una lesión grave en la cabeza. Cuando llegó a casa, pensó en suicidarse. Tenía depresión, y entonces a sus padres se les ocurrió llevarla al extranjero para que recibiera un tratamiento ahí. «Te vas a poner bien, hija», le dijo su padre. «Ese José Luis, por cierto, al final ha sido condenado. Contraté gente que me pudo ayudar a tomar medidas drásticas contra su negocio ilegal. Se estaba dedicando a robar coches, ¿te imaginas? Robó a la gente honrada, pues ahora permanecerá en prisión durante mucho tiempo. Y nadie va a tolerar sus hábitos de gángster. Al final pagará por todo». Sara asintió. No le dijo a su padre que sus palabras la habían herido. Los sentimientos no desaparecen en un mes, y menos si son tan serios como lo fueron los de ella. Sara pasó un mes en un buen hotel en Egipto. Pudo ordenar sus pensamientos e incluso tuvo una amistad con un camarero local. Pero al regresar a su casa y a su melancólica ciudad, otra vez se sintió deprimida. Todo lo que había dejado cuando se fue de viaje volvió a estar con ella. Su corazón roto seguía latiendo, y a Sara no le quedaba otro remedio que ponerse a buscar algo que hacer para olvidarse de sí misma. Sin embargo, no había nada capaz de alegrar a la joven de verdad. Solo había una cosa en esa ciudad que le quedaba pendiente por hacer. Sara localizó al guardabosques y fue a darle las gracias. «Me alegro de que estés viva, pero no me hace falta nada. Te encontré por pura casualidad. Cualquiera habría hecho lo mismo que yo, así que no soy ningún héroe. Yo no voy a aceptar tu dinero. Tu padre había venido a enseñarme su cartera». Sara bajó los ojos. Estaban en la casa del guardabosques. Su interior tenía todas las comodidades modernas. Tapicería bonita, una caldera nueva, calefacción de gas, electricidad. Había una cocina pequeña, una buena cama y una cafetera eléctrica. Al ver todo esto, Sara se alegró por el anciano. Significaba que el Estado cuidaba a los guardabosques. Aparentemente, la casa no había sido construida hace mucho. Aún olía a la nueva. Entonces el perro del guardabosques se acercó a Sara y apoyó la cabeza sobre sus rodillas. «¿Qué pasa, Duke? ¿Te has levantado, eh? ¡Qué sorpresa! Lleva mucho tiempo estando pachucho. Últimamente ya ni se levanta. Los médicos dijeron que no se podía hacer nada. Se está muriendo el pobre». Esto último lo dijo con tanto dolor que Sara lo sintió también. ¿Ya es viejo?, preguntó. «No, ¿cómo? Solo tiene 4 años. Podría tener toda una vida por delante, pero algo le pasa con los riñones». Sara suspiró. ¿Qué le parece si lo llevo a una buena clínica? Tal vez sea una buena manera de agradecerle a usted. Ya sé lo que me va a decir, pero usted y él me salvaron la vida. De otra manera habría muerto. Incluso los médicos me dijeron que si me hubiera quedado ahí un día más, ya no habrían podido hacer nada. El anciano se encogió de hombros. «Si lo curas, siempre estaré en deuda contigo. Yo a Duke le conozco desde que era un cachorro. También a él le salvé, como dices tú. Un hombre lo iba a tirar al río, no lo necesitaba, y le pedí que me lo regalara. El cachorro era todo huesos. Lo dejé conmigo en mi casa, lo alimenté bien,
y ahora estamos siempre juntos, él y yo. Sara insistió en llevarse al perro. Lo llevaron a la mejor clínica veterinaria de la ciudad. Los médicos de ahí examinaron al perro por urgencias, le hicieron las pruebas necesarias, dijeron que era necesario operarlo lo antes posible, porque si no, no sería imposible salvarlo. ¿Qué hacemos?, preguntó Sara al guardabosques. Venga, que lo operen. Todavía es demasiado joven para morir, le contestó. Los médicos se llevaron al perro para hacerle la operación, mientras que Sara y el anciano se quedaron sentados en el pasillo. Sara le contó toda su historia sobre José Luis, sobre cómo la trató, cómo la empujó, sabiendo que estaba embarazada, y cómo que tarde la dejó para siempre. El dueño del perro estaba nervioso y Sara trató de distraerlo. Pasaron 2 horas. Y entonces los médicos por fin salieron, dijeron que la operación fue difícil, pero el perro sobrevivió. Luego Duke se mantuvo bajo observación durante otras 2 semanas. Solo después de eso, Sara devolvió al perro ya completamente sano a la casa del guardabosques. Este estaba feliz, y Sara, al ver cómo abrazaba a su fiel amigo peludo, sintió que ya no tenía más ganas de acabar con su propia vida. Encontró sentido a su existencia cuando pudo ayudar a otra persona. Los siguientes años los pasó trabajando sin parar. Fundó un centro de ayuda para animales sin hogar. Fue apoyada por las autoridades, pero la mayor parte de los fondos fueron asignados por su padre. Sus padres no fueron capaces de decirle a su hija que ella nunca podría ser madre después de la operación. Sabían que era necesario devolverla a la vida de una manera y otra y estaban muy preocupados por ella. Por lo tanto, cuando Sara dijo que quería ayudar a los animales, su padre se sintió dispuesto a invertir su dinero y su tiempo en esta empresa. Los recuerdos de sus padres hicieron que la mujer se estremeciera. Detrás de la ventana ya apenas si se veía algo. Antes, en la misma época del año, su madre solía hornear empanadas, mientras que su padre se sentaba en una mecedora con algún libro. Le encantaba leer. Sara siempre se sintió protegida al lado de ellos. Pero ahora la casa estaba vacía y Sara nunca dejó de considerarse culpable de lo ocurrido. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Hace unos años, Sara les hizo a sus padres un regalo muy caro y muy bonito en su aniversario. Su empresa dedicada a los animales sin hogar comenzó a generar ingresos. Algunos de los establecimientos, tanto en la ciudad como fuera de ella, estaban bien patrocinados. Al final pudo ahorrar una buena cantidad de dinero y lo aprovechó para comprarles un viaje organizado en un crucero. Sus padres se sintieron muy felices y dejaron encantados todos los asuntos que tenían pendientes para permitirse este descanso. Les gustó la idea de pasar un tiempo entre los dos. Se trataba de un matrimonio muy unido. Parecía un verdadero milagro, porque no solo supieron conversar su compañerismo, como suele pasar en la mayor parte de las familias, sino también los sentimientos de amor y ternura. 2 días después de que Sara se despidió de sus padres, que salieron de viaje, recibió una llamada de la policía y se le informó sobre el accidente que sufrió el crucero. Solo unos pocos pasajeros pudieron sobrevivir. El agua estaba fría, y además cuando se supo lo ocurrido, ya era tarde. Las condiciones climáticas convirtieron la operación de rescate en algo imposible. Se preparó una tormenta y el embudo arrastró casi todo a su alrededor hasta el fondo. Entonces, Sara se quedó completamente sola. Tuvo que recuperarse y ocuparse del negocio de sus padres. Por suerte, en la empresa hubo empleados fieles a su familia que ayudaron a Sara a aprender todo lo necesario. Empezó a dedicar menos tiempo a su asociación, pero seguía invirtiendo mucho dinero en ella. Al final tuvo éxito. El trabajo le iba bien, pero su vida personal dejaba mucho que desear. Sara tenía miedo de volver a pasar por la misma historia. Conoció a otros hombres, pero ninguno le duró más de una cita.
Así todos le parecían demasiado aburridos, ordinarios. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que le atraía lo prohibido, los criminales, los tipos duros, aquellos que eran capaces de hacer locuras. Eran los únicos capaces de atraerla. Pero cada uno de esos hombres le recordaba a José Luis. Entonces ya solo quería huir de ellos. Todo cambió hace apenas 3 años. Sara ya había dejado de creer en los milagros y estaba convencida de que su vida ya no iba a cambiar nunca. Con los años se acostumbró a que en su casa grande solo estaba ella y a veces también doña Emilia, una anciana que había empezado a trabajar para sus padres cuando aún era joven. Fue la niñera de Sara y cuando sus padres dejaron este mundo se convirtió para ella en el único ser querido que tenía. Doña Emilia limpiaba la casa, cocinaba y hacía recados. Vivía muy cerca, en el mismo barrio, y estaba tan sola como Sara. Para aquel entonces Sara tenía 37 años, al haber celebrado su cumpleaños en un círculo extremadamente estrecho. Sara fue a un banquete el mismo día. Lo había organizado el alcalde de su ciudad. El objetivo de la celebración era recaudar donaciones de los invitados al Fondo de Ayuda a los Animales. Una de las fundadoras del fondo era la propia Sara, y no podía dejar de acudir a tales eventos. Sin embargo, mientras estaba conduciendo hasta ahí, Sara se notó abrumada por los recuerdos. Pensó en sus padres, recordó cómo celebraban los cumpleaños de ella cuando aún estaban vivos. Su padre siempre le preparaba alguna sorpresa. Sara tenía mucho apego a su padre, pero la relación con su madre no era menos cálida. El camino a la fiesta benéfica era complicado. Había que cruzar el río, la pasarela era bastante estable, pero las vallas hacía tiempo que necesitaban reparación. En algunos lugares simplemente faltaban piezas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sara y les dio rienda suelta a la vez que puso más alta la canción que en ese momento sonaba en la radio. Y atormentada como estaba, de repente perdió el control del coche. Este se cayó del puente del río derribando varias de las vallas más frágiles. Lo primero que sintió fue un horrible miedo. Luego notó que algo la golpeó y se desmayó. El agua fría hizo que volviera en sí. Sara abrió los ojos y vio que el agua ya le llegaba hasta la barbilla. Intentó desabrocharse el cinturón de seguridad, pero no se soltaba. Por un instante pensó: menos mal que todo termina así, por fin podré dejar de sufrir. Pero al siguiente instante, Sara notó como unas manos muy fuertes de alguien la intentaron sacar de su coche. ¿Está viva?, preguntó una voz masculina. Sí, respondió Sara, que de repente volvió a estar muerta de miedo. El agua estaba fría y su hermoso coche rojo de buena marca se hundía cada vez más en ella. Al final, Sara logró pasar por debajo del cinturón, tirando de él ligeramente en la parte de arriba. El hombre la sacó por la ventana y la llevó hasta la orilla. Tenía las piernas acalambradas, hacía mucho frío, pero él la abrazó y nadó con ella en brazos. Sara pensó que le gustaría tener un marido tan fuerte y valiente. Así lo tendría siempre ahí. De repente se dio cuenta de que había estado sola durante demasiado tiempo. Tuvo que aguantar muchos años de soledad. En la orilla, Sara vio una pequeña lancha. Ese hombre fuerte y musculoso era, por lo visto, el dueño. ¿Por qué quiso salvarme? Podría haber muerto. El hombre claramente no era joven. Sara pensó que era de su edad. Tenía unos 40 años. Llamó a una ambulancia y la miró. Sara estaba sentada en la orilla, temblando de frío, y él estaba de pie a su lado. Es usted quien podría haber muerto. Yo nado desde pequeño. Ni siquiera me puedo imaginar cómo podría ahogarme. A Sara de repente se le ocurrió otra pregunta. Tuvo que saltar al agua para sacarme. Entonces, ¿cómo ha podido llamar a la ambulancia? ¿O es que su teléfono es impermeable? No. Solo es que siempre lo pongo en una bolsa sellada cuando estoy en la lancha. Estoy cansado de tener que comprar uno nuevo cada vez que doy un paseo por el río. La ambulancia los llevó a los dos al hospital.
Sara necesitaba la ayuda de los médicos. Resultó gravemente herida por culpa de la caída. Después de un par de horas, su salvador entró en su habitación. No podía irme sin despedirme. ¿Qué tal está?, preguntó. Sara lo miró más de cerca. Ahora vio claramente que también era guapo. Estoy mejor, sonrió. Miró su dedo como por inercia y vio que no llevaba anillo. Ya soy Jesús. Ya soy Sara. ¿Qué le parece si quedamos un día para tomar algo? Espero que no le parezca mal. Es usted una mujer admirable. Solo le pido que demos, no sé, un paseo por el parque. ¿Podríamos ir a comer un kebab o algo? Sara se rió. Todos siempre la llevaron a restaurantes caros, donde se sentía incómoda en un ambiente tan elegante y entre la gente tan fina. Ah, pues me encanta el kebab, afirmó. Así comenzó su relación con Jesús Montes. Era una relación sin altibajos, aunque también tenía sus momentos emocionantes. Sara vio en Jesús todo lo que soñaba con ver en un hombre. Había en él cierto desafío y al mismo tiempo estabilidad. Le habló de las decisiones arriesgadas que a menudo tenía que tomar en su negocio. No tenía miedo de perder y siempre se guió por la intuición. Era precisamente esto lo que le gustaba a Sara en este hombre, y pronto se vio enamorada de él. Celebraron una boda muy modesta, hicieron una pequeña fiesta al lado de aquel puente maldito del que se precipitó el precioso coche de buena marca que tanto le había costado a Sara. Ella no sabía que ese día Jesús tenía pensado suicidarse. Se vio obligado a vender su lancha para pagar al menos una parte de las deudas que había acumulado durante años de inversiones y decisiones equivocadas. Su coraje, en vez de dar frutos, a menudo le jugaba una mala pasada. Sara no sabía que cuando el hombre vio aquel coche rojo cayéndose desde el puente, no pensó en salvar a la persona que había dentro. Lo único que pensó fue que tal vez le pagarían bien por salvar a una señora que, por lo visto, era rica. Pero cuando la llevó a Sara a la orilla, enseguida se dio cuenta de que sería una estupidez conformarse con una recompensa sin más. Había leído sobre ella en los periódicos y sabía que era una solterona que se dedicaba a ayudar a los gatos callejeros. Lo que se le ocurrió a Jesús era convertirse en uno de esos gatos sin falta, porque al fin y al cabo se consideraba mucho más digno de obtener su ayuda que un animal de la calle. Entonces, aun antes de la boda, y haciendo que pareciera una simple casualidad, dejó sobre la mesa unos papeles en los que figuraban sus deudas. Sara les echó un vistazo y acabó pagándolo todo. Aquella vez lo que hizo Jesús fue aceptarlo sin decir nada, pero al mismo tiempo se quiso mostrar humillado por ser un hombre capaz de lidiar con sus problemas sin la ayuda de nadie. Sara le creyó sin haberse dado cuenta de que era una pura actuación. Solo ahora, mientras seguía en la ventana sola, comprendió lo estúpida que había sido. Sin embargo, entonces le parecía que su vida había cobrado sentido y se sentía más feliz que nunca. Jesús hizo todo lo necesario para que Sara no sospechara nada de él. No le gustaba hablar de sus problemas, no tenía prisa por presentarla a su familia, y se trataba de una familia bastante pequeña. Jesús solo tenía un hermano mayor, Miguel, con quien no se hablaba. A Sara se lo explicó diciendo que habían discutido por el dinero y Miguel no solo resultó ser avaricioso, sino que tampoco le importaba mucho su hermano. Al final, a Sara le dio pena su querido esposo y pensó que, por lo visto, el pobre no tenía a nadie más que a ella. Mientras tanto, doña Emilia desconfiaba de Jesús. Solía pasar las noches con Sara en su casa. Siempre fue muy amable con su fiel ayudante, pero le era imposible engañar a la anciana de la misma manera que pudo engañar a la ingenua y necesitada de amor Sara. Una vez, cuando Jesús ya se había marchado, doña Emilia se acercó a la dueña de la casa. «Sarita, ¿qué es lo que te atrae de este hombre? Sé que es bastante guapo, pero no creo que sea el hombre adecuado para un matrimonio feliz, porque lo que quieres tú es tener un hijo, tener un marido, que sea para siempre, ¿verdad?» Sara asintió
y se puso su traje de trabajo en lugar de la camisa de Jesús que llevaba puesta desde por la mañana. ¿Crees que no se casará conmigo? Ella preguntó. No, Sarita, todo lo contrario. Creo que sí se casará contigo, pero intenta aprovecharse de ti, ¿o no lo ves? Doña Emilia no dijo nada más, y la relación entre Sara y Jesús continuó desarrollándose como un torbellino. Ella le ayudó a cerrar sus deudas y su negocio empezó a ir mucho mejor. Para que ella no tuviera ni la más mínima duda de su estabilidad, Jesús la llevó a Sara de vacaciones pagándolo todo él mismo. Cuando regresaron a casa, Sara estaba llena de felicidad. Una tarde le preguntó a Jesús, «Si te dijera que estoy embarazada, ¿cómo te sentirías?» Sería la persona más feliz del mundo, pero dijiste que tenías un problema con eso, ¿no? Los padres nunca le dijeron a Sara qué conclusión sacaron los médicos después de su aborto espontáneo. Sin embargo, ella misma, al haberse hecho una revisión, descubrió que podría tener unos serios problemas con la concepción y que había muy pocas posibilidades de que lograra quedarse embarazada de nuevo. El camino más seguro en su caso sería la maternidad subrogada. Sara soñaba con tener hijos, pero temía que Jesús no iba a compartir su sueño. Ella decidió hace mucho tiempo que si a la edad de 40 años no encontraba un hombre con el que pudiera unir su vida, probaría el método con una madre sustituta. De esta manera sería otra mujer la que llevaría a cabo el embarazo y daría a luz a su hijo. El donante podía ser un cualquiera. Así lo decidió, pero ahora que tenía a Jesús, estaba dispuesta a correr el riesgo y tratar de quedarse embarazada por su cuenta. Solo faltaba saber si Jesús no reaccionaría ante la idea de tener un hijo de la misma manera que lo había hecho José Luis, a su debido tiempo. «¿Así que no te importaría tener un hijo?», aclaró ella. «Me encantaría. Sabes, nunca me he parado a pensarlo, pero si quieres, me parece genial». La besó y Sara pensó que este hombre era el mejor del mundo. 3 años de matrimonio pasaron volando para Sara. Durante la época posterior a la boda, Jesús la mimaba y se negaba a aceptar el dinero que le ofrecía. Sin embargo, aquello solo duró hasta el momento en que decidió ser banquero. Se compró un banco que estaba al borde de la ruina y prometió a los clientes que mantendría todos sus depósitos intactos. Para arreglar los problemas financieros, contrató cobradores para que les metieran prisa a aquellos que habían tomado préstamos mientras estaba el otro dueño. Necesitaba que los pagaran antes. Sin embargo, estos procesos realizados por los cobradores fueron, en su mayor parte, ilegales. Esto llevó a Jesús a tener cada vez más y más problemas. Al final, la cosa acabó en los juzgados. Sara hizo lo que pudo por ayudar a su marido a resolverlo todo. Conocía estas cosas bastante mejor que él, ya que tenía una licenciatura en Derecho. Ayudó a su esposo con su dinero y sus consejos, y solo gracias a ella el negocio del banco de Jesús empezó a ir mejor. Pero las cosas no salieron bien del todo. E incluso durante las mejores épocas apenas lograba generar ingresos y no deudas. Jesús pasaba días enteros en el trabajo. Un día Miguel, su hermano, llamó a la puerta de Sara. Dijo que decidió pasar a verlo para decirle que había muerto su abuela. «Jesús nunca me había dicho que tenía una abuela», dijo Sara. Dejó a su huésped entrar en la casa y le hizo un café. Jesús, como siempre, se había retrasado en el trabajo. «Pues sí, tenemos una abuela. Bueno, ahora ya teníamos. Aunque en cuanto a Jesús, no sé cuándo fue la última vez que habló con ella. La llevé a mi casa y vivimos juntos durante los últimos años. A ti te habría gustado conocerla. Ella también quería mucho a los animales. Sus gatos todavía siguen viviendo en mi casa», dijo Miguel. Sara se dio cuenta de que los dos hermanos tenían cierto parecido, pero Jesús era más guapo, con sus músculos hinchados, mientras que Miguel era más sutil. Además, Miguel era más moreno y llevaba gafas.
¿Y tú tienes familia? Le preguntó Sara. No sé si debo decírtelo porque a mi hermano seguro que le parecería mal, pero ya que lo preguntas, te lo diré como sea. No tengo nada de qué presumir, la verdad. Jesús y yo hemos recibido una buena herencia de nuestros padres. Me convenció de venderlo todo o invertir el dinero en algo. Soñaba con abrir su propio banco. Le hice caso y el negocio arrancó, pero yo entonces aún estaba estudiando y fue Jesús quien se ocupó de todo. Yo tenía una novia, Lucy, estaba loco por ella, completamente perdido. Ella sabía que yo tenía dinero, que en todo caso podría mantener a mi familia. Mis estudios me ocuparon todo el tiempo, no podía ni pensar en ponerme a trabajar. Por lo tanto, para poder pagar los estudios, quise sacar dinero de mi cuenta. Así fue como descubrí que estaba vacía. No tenía ni un duro para pagar mis estudios. Justo fue cuando Lucía y yo pensamos pasar una semana en algún balneario. Llamé a mi hermano y me dijo que lo habíamos perdido todo. Le pregunté cómo pudo pasar porque le había dicho que tenía que guardar una cantidad para mis estudios y la manutención. Jesús dijo que se había arriesgado, que lo invirtió todo y al final lo perdió. Dijo que tomó préstamos y algunos también a mi nombre. No sé cómo se las arregló para manejarlo. Al final lo único que dijo fue: lo siento, mira a ver cómo lo puedes solucionar. Y me dejó solo con mis deudas. Y es que tenía que pagar la matrícula. Aún me quedaba un año por delante. Lucy, al enterarse de que me había vuelto pobre, me dejó. Ella no estaba dispuesta a pagar las deudas de mi hermano. Y claro, lo que faltaba. Así que me quedé solo. El rector, al enterarse de mi situación, me hizo todos los descuentos que pudo para que pudiera seguir asistiendo a clases. Conseguí un trabajo, trabajaba de día, estudiaba de noche y cuando tenía ratos libres asistía a alguna que otra clase. Obtuve mi título de médico y me metí de lleno en el trabajo. Pude pagar las deudas, pero aún no logro olvidarme de toda esta historia. Mi novia me abandonó por lo ocurrido. Ahora no tengo deudas y parece que todo va bien, pero me he quedado con la idea de que todas las chicas son como Lucy. Cualquiera de ellas será capaz de abandonarme en cuanto se me presente alguna situación difícil en mi vida. Miguel terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. Sara le sirvió otra taza sin decir nada. Lo estuvo mirando sin apartar los ojos ni un instante. «Es algo increíble. Es que yo he tenido que vivir algo muy parecido a lo que has vivido tú», dijo. Sara le contó sobre José Luis, sobre cómo pasaban años y no lograba encontrar pareja. Se sinceraron el uno con el otro. Y cuando doña Emilia entró en la habitación, resultó que ella y Miguel se conocían desde hacía mucho tiempo. Miguel se levantó para darle un abrazo. «Emi, cuánto la he echado de menos», dijo Miguel. «Hombre, pero si es Miguel, no puedo creer que seas el hermano de Jesús. Aunque sí que se parecen algo. Tienen diferentes apellidos. ¿A qué sí?», preguntó esa mujer corpulenta, de pelo gris recogido con horquillas. «Sí, es que tenemos diferentes padres, pero la misma madre. El apellido de Jesús es Montes Díaz. Yo soy Herrera Díaz». Sara los miró sorprendida. «¿Así que se conocen?», ella preguntó. «Hombre, claro. Cuando Miguelito accedió por primera vez a la universidad, yo aún no había vendido mi apartamento en el centro de la ciudad. Solía alquilarlo a los estudiantes. Tú no te acordarás, pero tus padres, que lo sabían, luego me ayudaron a venderlo», dijo doña Emilia. «Alquilé una de las habitaciones de Emi cuando me quedé sin dinero. Y encima, con las deudas de mi hermano, no tenía con qué pagar el alquiler, pero Emi me dejó vivir allá gratis. Si no fuera por ella, no sé ni dónde me habría instalado. La universidad no ofrecía alojamiento». Miguel y doña Emilia se pusieron a hablar de los viejos tiempos, pero cuando llegó Jesús, enseguida le pidió a Sara y a su ayudante dejarlo a solas con su hermano. Estuvieron hablando durante 5 minutos y después Miguel se despidió de todos y se fue. Doña Emilia solo se encogió de hombros y se dedicó a sus asuntos, y a Sara aquello la impactó. «Pero si tienes un hermano maravilloso, y no es avaricioso ni nada, incluso diría que el dinero lo tiene sin cuidado,
¿Por qué le dejaste marchar? Pensé que se quedaría. Tú no le conoces y no le hagas caso. Es capaz de decir lo que sea. Es que las cosas no fueron como él dice, ¿sabes? Es su manera de ser, jamás va a cambiar. Siempre trató de quitarme lo que me pertenecía. Intentó arrebatarme a mis novias cuando estudiamos en el colegio, hacer que los padres le quisieran a él más que a mí. Y ya que su padre no vivía con nosotros, trató de ganar la confianza del mío, y hasta lo logró. Tanto mi madre como mi padre al final quisieron a Miguel más que a mí, dijo Jesús con amargura. Le contó a Sara muchas cosas desagradables relacionadas con su hermano, y Sara se dio cuenta que por alguna razón no le creía. Tenía la sensación que el problema era el propio Jesús. Era el menor, estaba celoso y no se llevaba bien con su medio hermano. También se negó a ir al funeral de su abuela. Puso la excusa de estar muy ocupado. Sara ya no volvió a tocar este tema. Si su marido no quería hablarle a su hermano, a él, eran cosas suyas. La vida siguió su rumbo. Sara y Jesús se consideraban una pareja feliz y de éxito. Sin embargo, hubo una temporada en la que Jesús volvió a tener sus negocios fracasados. Sara le dijo que era porque los manejaba de manera imprudente, pero a él le gustaba el riesgo. Al final se endeudó de nuevo. Sabía que Sara se daría cuenta de todo y que lo iba a solucionar como siempre había sido, pero esta vez no lo hizo. Sara revisó el saldo de empresas, miró las cuentas y vio que Jesús se había metido en serias dificultades. Entonces se lo dijo directamente. Lo que ves aquí son las consecuencias de las decisiones que tú mismo habías tomado, pero aún puedes vender el banco y salir de esta sin pérdidas ni nada. Creo que al final lo podrás solucionar y además serás capaz de hacerlo sin mi ayuda. La otra vez, cuando me preocupé y lo pagué todo, me regañaste. Así que esta vez no pienso cometer el mismo error. Creo en ti. Sea cual sea el resultado, te prometo que no acabaremos siendo pobres, dijo sonriendo. Jesús sonrió también y dijo que ella tenía razón y que él ya se ocuparía de todo, pero en realidad no querría vender el banco, sobre todo porque los compradores ya estaban como cuervos al acecho de él. Decidió esperar, pensando que sus acreedores también esperarían. Sin embargo, algunos de ellos recurrieron a los cobradores. Juan fue agredido en un callejón y acabaron dándole una buena paliza. Terminó en el hospital. Sara misma lo llevó ahí y esperó obedientemente en el pasillo. Usted lo que tiene son moratones y otras lesiones leves, concluyó el médico una vez que examinó a Jesús. Ahora la enfermera tratará sus heridas y podrá irse a casa con su esposa. Muy bien, gracias, dijo Jesús. Le dolía muchísimo la palma de la mano, se hizo un corte al caer sobre el asfalto, le dolía todo el cuerpo. Los agresores le dieron a entender que no tenía más de 3 días para recaudar dinero. Además, las deudas iban en aumento y los acreedores estaban furiosos. Una joven enfermera entró en la consulta y Jesús enseguida la reconoció. Era su compañera de clase Nélida. «Mira, ¿quién está por ahí?», dijo ella y sus ojos resplandecieron. Al tratar sus heridas con mucha delicadeza, Nélida le dejó claro que ya no era aquella joven que estaba locamente enamorada de él, que fue como él la recordaba. Jesús este hecho le molestó bastante. Cuando la enfermera terminó de curar sus heridas, él se levantó y se colocó delante de ella. «¿Entonces ya no te gustó?», preguntó, viendo sus pupilas dilatarse. «No, ya no me gustas nada», le respondió y se arrimó más a su cuerpo. La doctora cerró la puerta desde dentro y solo fue un cuarto de hora después cuando Jesús por fin pudo salir de ahí. Sara se dio cuenta de que la enfermera salió algo desmelenada y que el cinturón de Jesús estaba medio desabrochado, pero pensó que le había puesto una inyección. A la propia Sara nunca se le habría ocurrido engañar a su marido y tampoco esperaba que la traicionara él, por eso no sospechó nada.
A partir de ese día, Jesús inició una vertiginosa aventura con su antigua compañera de clase Nelly. En ese momento ya estaba saliendo con un chico, pero le dijo a Jesús que no era nada serio. Supo que tenía esposa, pero no le dio importancia. Al igual que Jesús, resultó no tener nada en contra de las aventuras amorosas y a menudo le preguntaba a él por qué no quería solicitar el divorcio y llevarse una buena parte de la fortuna de su esposa. Según nuestras leyes, no podré obtener nada de nada. Todo lo que tiene ya le había pertenecido antes del matrimonio. En la ciudad, todos aún recuerdan a sus padres y hablan de ellos con mucho respeto. Así que si me divorcio, solo obtendré algunos justificantes y nada más. No es lo que busco, como comprenderás. Intentaré hacer que mi negocio vaya mejor. Lo arreglaré como pueda y lo venderé por una gran cantidad de dinero. Entonces podremos ir a algún lugar cerca del mar y quedarnos a vivir ahí. Abriré otro negocio y nos haremos ricos. ¿Qué te parece? Preguntó Jesús. Los ojos de Nélida brillaron. Estaba feliz y le respondió que le parecía buena idea. Jesús pasaba cada vez más tiempo con Nélida, cada vez se le veía menos tanto en casa como en el trabajo. Sara no sospechó nada hasta que Jesús puso en marcha su plan, pero le costó obtener alguna información. Sin embargo, al comienzo del día siguiente, tan pronto como Jesús se fue al trabajo, el contador de la empresa llamó a Sara y le dijo que las cuentas de la empresa estaban vacías. «Debe de ser un error», dijo Sara. «Ahora lo revisaré todo y te volveré a llamar». Se sentó frente al ordenador y estuvo un largo rato revisando las cuentas. Después de solicitar informes del movimiento de los ingresos, Sara descubrió que el día anterior Jesús había transferido todo el dinero de la cuenta principal a su empresa. Lo utilizó para pagar los préstamos y los intereses de estos. Al mismo tiempo descubrió que su empresa figuraba en las primeras filas de una subasta y que la gente rica de la ciudad ya se mostró interesada en comprarla. «¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Pagaste tus deudas y quieres vender la empresa para devolverme el dinero?», preguntó Sara en voz alta. La habitación estaba vacía y nadie le respondió. La situación era desagradable. Encima no podía comunicarse con su esposo. Le llamó sin parar, pero él no contestó. Sara estaba tan preocupada que se sintió indispuesta. Por la noche se puso a esperar que volviera su marido, pero él no vino. Uno de sus socios la llamó y le dijo que Jesús le acababa de ofrecer comprar un banco por bastante dinero. Entonces miró cómo iban las cosas y se dio cuenta de que este banco tenía muchas más deudas que las declaradas oficialmente. Había muchos préstamos ilegales y muchas transacciones que no solo eran contrarias a las leyes del país, sino también al sentido común. Sara, si hasta yo veo todas las maquinaciones de tu esposo, la hacienda tampoco tardará en verlas. Se enfrenta a una larga condena y unas deudas enormes. Quiero que sepas que no intento intimidarte, solo te informo de lo que hay. Tu padre y yo fuimos amigos y no quiero que pagues las deudas de este estafador. Si necesitas apoyo legal, no dudes en contactarme a mí. Conozco a los mejores abogados de la ciudad. Y te prometo que tú no pagarás nada de sus deudas. Pero nada, acabo de enviarte algunos documentos por correo para que veas lo que tu esposo estuvo haciendo a tus espaldas. Sara agradeció al viejo amigo de la familia y entró en su correo electrónico. Al haber abierto uno de los documentos, ella, como abogada, calculó que se trataba de 3 a 5 años de prisión. Al abrir el siguiente, encontró un montón de infracciones más. Todo esto la dejó mareada. No entendía el por qué Jesús era tan descuidado y por qué lo había hablado antes con ella, por qué no le dijo nada de lo que estaba sucediendo. Vio que él estaba buscando formas de hacerse rico instantáneamente y pensó que Sara siempre lo cubriría, pero ahora las cosas estaban claramente fuera de control. Lo que Sara también comprendió fue que el reciente ataque a su esposo no fue ninguna coincidencia. Si lo agredieron fue por las deudas que tenía. Sara se sentó en una silla y se sintió horriblemente mal. Tenía náuseas, la cabeza le daba vueltas, estaba como enferma. Se levantó para llamar a una ambulancia, pero no lo logró y es que perdió el conocimiento. Mientras tanto,
Jesús no recibió más que rechazos a su oferta de vender el banco. Se dio cuenta de que los compradores potenciales ya habían revisado toda la información relacionada con su negocio, que estaban al tanto de las múltiples ilegalidades de su trabajo. Al final nadie le compró su banco, por lo tanto no pudo escapar como estaba planeado. Sin saber qué hacer, lo que hizo fue volver a casa y ahí vio a su esposa en el suelo. ¿Qué has hecho?, corrió hacia ella, pensando que se suicidó por haber vaciado él su cuenta principal. Jesús llamó a una ambulancia y fue con Sara al hospital. Los médicos hicieron que la mujer volviera en su mientras aún estaban conduciendo hacia la clínica. Resultó que su presión había caído bruscamente por lo que acababa de saber. Aún así, decidieron examinarla por si acaso. Aquella noche Jesús la pasó en un hospital vacío. Se acordaba de cómo le estaba mirando Sara mientras iban en la ambulancia. Tuvieron una conversación difícil. Estaba casi seguro de que Sara se divorciaría de él. Después de todo, él la robó, pero él sabía que en aquella cuenta solo tenía la mitad de sus activos, o incluso menos. Sabía que Sara tenía otra cuenta, esperaba que ella le diera ese dinero. Ahora ya no se trataba de salvar los ahorros. Se trataba de evitar acabar en la cárcel por unas maquinaciones demasiado ineptas. Nélida acudió a su lugar de trabajo en el turno de la mañana. El doctor ya se estaba yendo. Escribió la conclusión: exceso de trabajo, estrés, crisis nerviosa. Le prescribió un tratamiento. A Sara le hicieron algunas pruebas, entre ellas ecografía del corazón, de tiroides. Nelly, vuelve a apuntarlo todo con buena letra, ya puedes darle la alegría a nuestra paciente. Vivirá 100 años. Voy a casa, que llevo 2 noches sin dormir, se quejó el médico. Nélida se despidió de él con la mirada y se quedó estudiando el historial médico de la señora Sara Robles Silván, la esposa de un tal Jesús Montes Díaz. Fui yo quien tenía que convertirme en la esposa de este Jesús Montes Díaz, y no tú, dijo celosa. Nélida estuvo un bien rato reescribiendo lo ya escrito por el doctor y luego salió al pasillo donde encontró a Jesús, que se había quedado dormido en el sofá. ¿Has estado aquí toda la noche?, preguntó al despertarlo. Sí, estoy metido en un lío, así que ahora mismo no hay forma de escapar. Parece que nos vamos a quedar sin vacaciones, aunque con que no vaya a la cárcel, ya me vale. Pero Sara podrá resolverlo todo, de eso no tengo duda. Ya se solucionará, preciosa, así que tú tranquila, dijo. Nélida bajó la mirada. Toda su vida sonó con convertirse en artista y finalmente sus habilidades le resultaron útiles. Hay un problema con tu esposa, Jesús. No le queda más de 1 mes de vida. Su corazón está muy desgastado. Va a ser que ella era débil desde el nacimiento y encima tuvo que sufrir mucho durante su vida. Aquí está la nota del doctor. Échale un vistazo. Mientras Jesús estaba leyendo el documento, Nélida recordó cómo lo copió todo de otra hoja que encontró en la mesa del doctor. Se trataba de otra paciente, una mujer mayor que les llegó con un diagnóstico grave. Los médicos le dieron un par de semanas como mucho, o tal vez 1 mes. Nélida pensó que era la única manera de obligar a Jesús a actuar de forma decisiva. Jesús estaba sentado en la silla de la consulta leyendo el documento. Nélida vio lo preocupado que supuso. Esto la hizo sentirse celosa. Era una mujer muy bella, de cabello castaño y ondulado, que solía llevar recogido en una cola de caballo. ¿Qué tan mal está de verdad?, preguntó. Desgraciadamente sí. El médico se ha ido. No quiso ser él quien les diera la triste noticia. Tuve que hacerlo yo. Si quieres, se lo digo todo yo misma, sugirió Nélida. Jesús negó con la cabeza. No, ya se lo digo yo. Entró en la habitación y salió 1 hora después. Sara lloraba sin parar. Lloraba de miedo, de desesperación, de dolor y de rencor. ¿Necesitará servicio de una enfermera en casa?, preguntó Nélida nada más entrar en su habitación. Sara se encogió de hombros sin parar de sollozar. No sé, tal vez. No quiero molestar a mi marido. Nélida asintió, frunció los labios con fingida compasión
y ofreció sus servicios después de terminar su turno en el hospital, firmó una renuncia a su puesto y se mudó con todas sus cosas a la casa de Sara y Jesús. Las siguientes 2 semanas se desarrollaron de acuerdo con el plan de Nélida. Le puso a Sara un gotero y le dio las pastillas que ésta se tomó sin preguntar nada. La mujer cayó en una profunda depresión, estaba asustada todo el tiempo. Nélida le dio también pastillas para dormir para que Sara no escuchara lo que ella y Jesús estaban haciendo por la noche en su lecho conyugal. La propia Sara se tuvo que mudar al dormitorio de su padre, lo echaba mucho de menos y fue ella misma quien tomó esa decisión nada más llegar a casa. Sara se olvidó por completo de las maquinaciones y el trabajo de su esposo. Ya no le importaba en absoluto. Estaba en estado de shock y los medicamentos que le dio Nélida lo que hacían era provocarle un dolor intenso, arritmia y náuseas. 2 semanas después, Nélida y Jesús idearon un plan. Decidieron convencer a Sara de que asumiera toda la culpa del fraude. Jesús desempeñó el papel de un marido amoroso única, exclusivamente para que su esposa pensara que estaba muy preocupado. Cuando vino a preguntarle sobre este tema, Sara estaba acostada en la cama. «Cariño, sé que cometí muchos errores, pero tenía tantas ganas de hacer que conmigo te sintieras protegida que quizás me haya pasado un poco. Ahora te estás muriendo y no hay nada que se pueda hacer para que las cosas cambien. Pero es que yo me quedo aquí. Déjame que viva en libertad. Si firmas los papeles, te van a culpar a ti de mis errores y no me iré a la cárcel. Mientras tanto, a ti, estando así, no te llevarán ni a los tribunales. Ya he preparado los papeles. Las copias antiguas las quemaré. Ya está. Si te parece mal, por supuesto que lo entenderé». Sara negó con la cabeza. «Le firmaré todo. ¿Qué más me da? Trae los papeles. Los firmo ahora mismo». Aprovechando el momento, Jesús no solo le dio a Sara los documentos de su empresa para que los firmara, sino también los papeles que le permitían retirar el dinero de las demás cuentas de la empresa. Ella lo firmó todo y volvió a la cama. Se sentía mal de verdad. Ni siquiera se podía imaginar que era por culpa de las pastillas con las que aquella hermosa joven de bata blanca la estaba envenenando. Al rato, Sara se levantó, se acercó a la ventana y los recuerdos de toda su vida comenzaron a pasar delante de sus ojos. Ya no le quedaba nada por vivir. Había llegado al final de su historia. Sara recordó a José Luis, a sus padres, lo recordó todo y se dio cuenta de que nunca había sido feliz con nadie, y le parecía que tampoco lo era con Jesús. Cuando oscureció fuera de la ventana, ella estaba llorando. Vería amanecer de nuevo. Al haber recibido los documentos, Jesús y Nélida decidieron que ya no era necesario quedarse en esta ciudad. «¿Sabes? A tu esposa ya no le queda mucho. ¿Qué te parece si la llevamos al pueblo? Ahí en las afueras hay casas abandonadas. La dejamos ahí para que no sufra. Volvemos aquí para celebrarlo como Dios manda y luego nos vamos de vacaciones. ¿O es que vas a esperar a ver el último suspiro de tu mujercita?», se rió Nélida. En la casa ya no había nadie. Doña Emilia volvió a su casa una vez que recibió su paga. Se sorprendió cuando supo que Sara estaba enferma e iba a morir en breve, pero no podía hacer nada. Jesús la obligó a irse diciéndoselo sin tapujos. Le pagó un mes por adelantado y le dijo que no debía regresar más por no hacer sufrir a Sara más de lo que ya estaba sufriendo. Dijo que era su última voluntad quedarse sola con su marido y pasar el tiempo que le quedaba con él. Por la mañana, Jesús le dijo a su esposa que la llevaría de paseo. La metió en el coche y la llevó a las afueras del pueblo vecino, siguiendo la dirección que le dio Nélida. Durante todo el camino no dijo una palabra. Sara tampoco. Al hombre le daba vergüenza y también miedo lo que estaba haciendo. ¿Cómo iba a dejarla ahí sola? ¿Cómo se lo explicaba? ¿Y cómo haría para llevarla de vuelta a casa y no decepcionar a Nelly? No pensara que es un inútil. «Quiero enseñarte una cosa», dijo Jesús. Sacó a su esposa del coche, la llevó a una casa abandonada y le dijo: «Espérame aquí, voy a coger algunas cosas del coche y vuelvo enseguida, ¿de acuerdo?», dijo con una sonrisa. «No me siento bien, necesito estar echada», le respondió.
La casa estuvo abandonada por mucho tiempo, pero dentro había muebles viejos cubiertos con sábanas. Cuadros antiguos colgaban de las paredes. Hacía frío. Jesús quitó la colcha de la cama y arrojó la leña apilada en un rincón a la estufa. Se sintió avergonzado de dejarla en ese lugar sin nada, así que se aseguró de que al menos no pasara frío. «Acuéstate, ahora vuelvo», dijo, y cierra los ojos. Sara le oyó salir, luego supo que volvió, pero esta vez no entró, sino que estuvo dando unos pasos detrás de la puerta. Luego Sara oyó el ruido del coche que se estaba alejando y abrió los ojos. Vio una bolsa de comida y agua potable en la entrada y solo entonces se dio cuenta de lo que había sucedido. Había una nota arrugada dentro de la bolsa. «No puedo verte morir, lo siento». Cometió 3 errores ortográficos en esa nota. Sara movió la cabeza sorprendida y se sentó encima de la cama. El fuego seguía ardiendo en la estufa y las pastillas que le había dado Nélida le daban sueño. Jesús no le dejó ninguna medicina. Sara pensó que hasta era mejor así. No tenía ganas de seguir viviendo. Jesús volvió a casa y empezó a dar vueltas con Nélida en sus brazos. «Ya está, somos libres. Ella ya no nos va a molestar», dijo. Celebraron su victoria en la cama y las paredes de la casa oyeron lo felices que estaban por fin los dos solos. Esa misma tarde, Jesús retiró todo el dinero de la cuenta de Sara. Seguramente había otras cuentas, pero no fue capaz de interrogar a su esposa con el fin de obtener esa información. Tenía miedo de que ella simplemente se negara a firmar los papeles, una vez que entendiera que solo necesitaba su dinero. Ahora que eran libres, podían viajar a cualquier sitio. La misma noche decidieron comprar los billetes para el primer vuelo que salía a algún lugar de la costa y alojarse ahí. No tenía importancia el sitio en sí, y soñando con el viaje se durmieron muy a gusto. Por la mañana Jesús preparó su maleta y Nélida hizo la suya. Hacía 2 semanas desde que trasladó todas sus pertenencias a la casa de Jesús. La chimenea seguía prendida. «¿Habrá que apagar el fuego?», preguntó Nélida. Estaba en el salón con sus maletas hechas. «Ya se apagará sola». «Ay, se tenía que hacer una cosa más. Por poco se me olvida». Jesús sonrió, tomó de su escritorio un pequeño maletín con papeles que podrían dejarlo al descubierto y lo arrojó a la chimenea. El fuego lamió el pesado maletín como sin ganas y este comenzó a arder. «Ahora sí que es todo. Vamos, mi amor». Salieron a la calle, subieron al coche y se dirigieron a la estación. Mientras tanto, doña Emilia entró en el salón por la puerta trasera. Estaba tan preocupada por la noticia de la muerte inminente de Sara que decidió pasar a verla a pesar de lo que le había dicho Jesús y asegurarse de que la dueña no necesitaba ayuda. Al fin y al cabo, fue ella la que crió a la niña y la cuidó desde que era un bebé. Sabía que Sara nunca tuvo ningún problema cardíaco. Entonces, ¿cómo pudo enfermar así? «¿Esto qué hace aquí?», preguntó sacando el maletín de la chimenea. El olor a cuero quemado llenó la habitación. El maletín estaba hecho de buen material. Sara se lo había regalado a Jesús por su cumpleaños. Le había costado todo un dineral. Mientras el maletín se enfriaba sobre la base de hierro de la chimenea, doña Emilia subió al dormitorio de Sara. Ella no estaba ahí. La mujer recorrió toda la casa. Luego miró en la cocina. También la cocina estaba vacía. Sobre la mesa no había más que pastillas que Sara estaba tomando. Doña Emilia levantó las cejas. Se trataba de unos medicamentos muy fuertes, que de ninguna manera podían ser recetados para tratar un corazón enfermo. Eso sí, podrían causar enfermedades del corazón. La mujer se quedó sin aliento. De repente se dio cuenta de que Sara necesitaba ser rescatada. Pero ¿cómo podría encontrarla? Entró en la sala de estar y estudió los papeles que había en el maletín. Sabía muy poco de contabilidad, pero sí que pudo darse cuenta de que muchos de los documentos exponían el fraude del banco cuyo dueño era Jesús Montes Díaz. ¿Qué haría? ¿Alguien llamaría?
Doña Emilia marcó el número de Miguel Herrera. Este chico era como un hijo para ella y además podía saber dónde se podría buscar a Jesús y a Sara. A este último, doña Emilia le vio subirse al coche con Nélida y también los vio besarse. Los pitidos del teléfono cambiaron de largos a cortos. Miguel no atendió la llamada. Pero, ¿a dónde habría llevado Jesús a Sara? ¿O es que ya estaba muerta? Esos criminales al final lograron matarla, susurró la mujer y rompió a llorar. ¡Ay, Sarita! ¡Ay, pobre hija! Empezó a rastrear la casa en busca de alguna pista y encontró una. El navegador de Jesús no había podido localizar las casas en las afueras del pueblo, a donde Nélida le dijo que llevara a su esposa enferma. En realidad, ese pueblo ya no estaba en la mapa. No quedaban más que unos pocos habitantes. Al final, Nélida tuvo que hacer un dibujo en el mapa para que Jesús diera con el sitio. El hombre miró su dibujo y supo a dónde tenía que ir. La casa la rodeó en un círculo. Nélida sabía segura que en la casa no habría nadie, porque no hacía mucho tiempo desde que en esa misma casa había fallecido su abuela. Doña Emilia se puso a llamar a Miguel una otra vez. Estaba al borde de un ataque de nervios. Sintió un dolor agudo en el corazón. Cuando Miguel respondió, solo pudo pronunciar una palabra: «Ven», y cayó al suelo. Mientras tanto, Sara se notaba completamente débil. El efecto que le hacían las pastillas de Nélida fue disminuyendo, pero junto con ellas también dejó de recibir los sedantes. Se puso muy nerviosa y volvió a tener muchísimo miedo. No quería morir. El miedo fue reemplazado por la falta total de energía. Ahora Sara solo bebía agua y no tenía ganas de comer nada. Las únicas fuerzas que le quedaban las utilizó para echar más leña a la estufa. Estaba tumbado junto al calor y las lágrimas se le metían en los oídos. Una hora después de la llamada de doña Emilia, Miguel llegó a su casa. Al no encontrarla ahí, se dirigió a la casa de su hermano. No tenía ganas de verlo, después de la última conversación que tuvieron, y después de la cual Jesús no hizo otra cosa de echarlo. Sin embargo, estaba preocupado por la anciana. Entró por la puerta que estaba abierta, y que nadie se molestó en cerrarla con llave. Encontró a doña Emilia en el suelo. Estaba muerta. Ambulancia, médicos, una bolsa negra. Miguel estaba llorando a pesar de tratar de tranquilizarse. Ella fue la última persona que seguía queriendo en su vida. Se lo contó todo a los policías, nombró todos los datos, dio todas las pruebas. Cuando al final lo dejaron solo, regresó al salón de la casa de Sara y Jesús para recoger las cosas de doña Emilia. Las palabras del doctor seguían en sus oídos. Ha muerto de insuficiencia cardíaca aguda. Al menos eso creo, pero lo sabremos con seguridad después de realizarle la autopsia. Una vez en el salón, Miguel buscó el teléfono de la fallecida para llamar a sus familiares e informarles de su muerte. Iba a ser muy duro para él, pero ella tampoco tenía tantos familiares. Al haber terminado con este asunto, Miguel de repente se fijó en el maletín quemado que seguía al lado de la chimenea, que ya se había enfriado. Se sentó a su lado. Tardó 5 minutos en averiguar quién había arrojado esos papeles a la chimenea y por qué lo hizo. Así que mi hermanito ha vuelto a lo suyo. También ha robado a Sara. Menudo sinvergüenza, se dijo Miguel a sí mismo. Llamó a todos los números de Jesús que conocía, pero todo fue en vano. ¿Dónde podía buscarlo? ¿Y dónde buscaría a Sara? En la cocina vio un montón de pastillas muy potentes que no se podían tomar juntas bajo ninguna circunstancia. Miguel, siendo médico, entendía bien qué tipo de medicamentos eran y qué efecto producían tomados juntos. Sin comprenderlo todo hasta el final, comenzó a investigar qué pudo causar la muerte de doña Emilia. Si su hermano llevó a la tumba a su esposa, a quien doña Emilia había querido mucho desde que era un bebé, era lógico que hubiera sufrido un infarto. Entonces Miguel vio el mapa en el que estaba rodeada una casa. «A ver de qué se trata», dijo en voz alta, y se dirigió al pueblo de las afueras. Por el camino estuvo pensando en qué hacer con los documentos y con las medicinas. Probablemente a doña Emilia simplemente no le dio tiempo de contárselo todo. Miguel no quería creer que su hermano fuera el asesino, pero todo indicaba que era precisamente eso. Hacía un viento frío fuera de la ventana. Miguel entró en la casa que estaba marcada con un círculo en el mapa, pero no encontró a nadie. Sin embargo, vio huellas en el suelo y comida fresca.
Sara, gritó sin dejar de buscarla en todas las habitaciones, el patio y también fuera. Al salir por la puerta trasera de la casa, Miguel vio un pequeño estanque. En el puente había una chica delgada envuelta en un chal. Miguel enseguida reconoció a Sara. Era ella. «Oye, bájate de ahí. ¿Qué vas a hacer?» le gritó Miguel, dándose cuenta de que estaba a punto de saltar. Se le acercó. «¿Qué estás haciendo aquí?» Los ojos de Sara se pusieron como platos. «¿Y tú?» Miguel la miró con severidad. «Jesús me trajo aquí, se marchó, me dejó aquí para que me muriera sola, porque ya sabes, estoy enferma, los médicos no me han dado más de un mes y ya sé que no queda nada, no quiero seguir así, quiero que todo termine ya», lloró Sara. «No estás muriendo, no vas a morir», le dijo, abrazándola. Miguel la bajó del puente y le explicó lo que había sucedido mientras iban caminando hacia la casa. Entraron en la casa para que Sara pudiera entrar en calor. Enseguida se sintió mejor. «Si estabas tomando esas pastillas que vi en tu cocina, entonces estoy seguro que mi hermano te quiso envenenar». «¿Las estuviste tomando?», preguntó Miguel. «Sí, solía tomar una roja, dos blancas, otra así como María y otra también blanca, pero muy pequeña. Nelly, mi enfermera, me dijo que había que tomarlas así. Era ella la que cuidaba de mí y me proporcionaba esas pastillas». Miguel golpeó la mesa con la palma de la mano. «Nelly, pues claro, siempre estuvo detrás de Jesús en el colegio. Estaba como poseída. Ya me gustaría saber dónde la encontraste. Bueno, al final todo esto, que parecía no tener pies ni cabeza, empieza a tomar forma. Prepárate, alma moribunda. Vamos a llevarte a la clínica a hacerte una revisión», dijo Miguel. Sara tomó las cosas que necesitaba y subió al coche de Miguel. Al hombre se le veía muy seguro al volante. No apartó los ojos de la carretera ni un solo instante. «¿Por qué te ocupas de mí? ¿Qué quieres conseguir con eso?», preguntó ella con indiferencia. Sara ya no podía ni creer que seguiría viva. Durante las últimas 2 semanas logró asimilar la idea de su muerte inminente y había llegado a aceptarla. Miró por la ventana. Era de noche. «La verdad es que me gustas. Ya me gustaste la primera vez que te vi, pero no pude demostrártelo. Eres la esposa de mi hermano. Además soy médico y no tengo derecho a dejarte en estas condiciones. ¿Y tú no harías nada si fuera yo quien estuviera en ese puente? ¿Me dejarías saltar?», preguntó Miguel. Sara sonrió. «Sabes que no, pero ¿acaso me van a atender en el hospital a la hora que es?», le preguntó. «En mi hospital, sí». Miguel era gerente del hospital y para él sus consultas estaban abiertas a cualquier hora del día o de la noche. Llamó a los médicos que estaban de guardia y prepararon una habitación para Sara. «No te hagas ilusiones. Puedo sentir que me muero», le dijo. Miguel se limitó a negar con la cabeza. La ecografía del corazón fue realizada por una mujer mayor de 60 años. «¿Qué tiene Rebecca?», preguntó Miguel. «Pero si todo está bien, todo está acorde con su edad, no hay patología ninguna». «Anda, pues a ella le dijeron que su corazón no duraría más de un mes». La mujer que se dedicaba a hacer ecografías en ese hospital se quitó las gafas y miró a Sara con severidad. «¿Quién le dijo eso?». «Usted, querida mía. Tiene su corazón completamente sano. Lo que tiene que hacer es poner una demanda contra aquel médico que le dio este diagnóstico». De paso, Miguel obligó a Sara a hacerse otras pruebas. Y mientras esperaban por los resultados, Sara llamó a otro hospital, le pidió al médico que la atendió la otra vez que le explicara por qué le había dado ese diagnóstico. «¿Pero qué dice? La recuerdo muy bien, le dejé una nota a mi enfermera. En ella lo que puse fue exceso de trabajo y estrés. ¿Está usted bien? ¿Quién le dijo lo contrario?». Entonces Sara se dio cuenta de que había sido engañada. «Dios mío, firmé un montón de documentos a favor de Jesús. Probablemente ya esté en el extranjero». Esa noche Sara se quedó en el hospital con Miguel. Tenía un despacho acogedor en la planta de arriba. Sacó el coñac y le sirvió 2 copas. Sara le contó cómo vivió con Jesús.
cómo pudo ver las cuentas vacías y se dio cuenta de que el dinero había ido al banco de Jesús. Estuvieron casi toda la noche hablando. Después del cognac, Sara se dio cuenta de que todos sus miedos habían desaparecido, y fueron ellos los que la dejaron tan enferma y débil. Miguel la calmó y luego se fueron a dormir. Él se quedó durmiendo en el sofá y Sara en una cama muy cómoda que estaba en la parte trasera de su enorme despacho. Por la mañana Sara volvió a estar tan bien como siempre. Estoy mejor y tengo que irme a casa. Y también creo que tengo que acercarme a la comisaría, dijo. Miguel la dejó ir. De moribunda y débil pasó a ser una mujer fuerte y rebelde. Sara fue a un salón de belleza y se puso guapa. Solo después fue a la comisaría. De ahí fue a ver a aquel médico quien mostró lo que había escrito sobre su salud y le mostró un duplicado que Nélida había hecho con su propia mano. Enseguida fue adjunto al caso como todos los demás documentos. Por la noche, Miguel llamó a Sara. No era mi intención molestarte. Los resultados de sus pruebas acaban de llegar. Estás perfectamente sana, así que puedes dejar de pensar en enfermedades. Y si pasa algo, ven a verme, ¿de acuerdo? Sara sonrió. ¿Sabes? Si no fuera por ti, seguro que me volvería loca, me ahogaría. Da miedo hasta imaginar lo que hubiera pasado si no fuera por ti. Si quieres, ven a verme esa tarde. Me siento rara, yo sola en esta casa. Además, mañana, al mediodía, es el funeral de doña Emilia. Sara se mordió el labio inferior. Le daba vergüenza imponerle a Miguel su compañía, pero era aún peor quedarse sola en casa. Estaré dentro de 1 hora, dijo Miguel. Estuvieron viendo películas y hablando, principalmente sobre el hermano de Miguel y el matrimonio de Sara que había fracasado. Se quedaron los dos dormidos en el enorme sofá y cuando se despertaron estaban abrazados. Tenían un día duro por delante. Tanto Miguel como Sara querían a doña Emilia. Asistieron al funeral y al velatorio que se hizo para toda la gente que la había conocido. Después Miguel volvió a ir con Sara a su casa. Ella tenía miedo de estar sola y él tenía ganas de estar con ella. El día siguiente era festivo. Por la mañana Miguel se fue. Ya no tenía ninguna razón para quedarse en la casa de Sara, y a ella no se le ocurría ninguna razón para que se quedara más tiempo. Tampoco se le ocurrió al mismo Miguel. Por la noche Sara estaba leyendo los informes de la empresa cuando sonó el teléfono. Hola, soy yo, ¿sabes? No he encontrado ninguna razón decente para ir a verte de nuevo, así que he decidido invitarte hoy a mi casa. Tengo miedo y es que va a hacer que yo también estoy solo en casa. Además tengo muchas películas, pero no sé con quién les podría ver. Si quieres, paso a recogerte. Sara sonrió. Si te soy sincera, tengo muchas ganas de que lo hagas, admitió. Entonces baja, porque llevo casi 1 hora al lado de tu casa, pero hasta ahora no me atreví a marcar tu número. Esa noche acordaron que se verían todo lo que quisieran y que no se iban a avergonzar por decirlo. Así comenzó su pequeño romance. La investigación estaba en marcha. Nélida y Jesús fueron incluidos en la lista internacional de personas buscadas. No había información sobre ellos en ninguna parte. Con el dinero que Jesús retiró de la cuenta de la empresa, pudo cambiar su pasaporte sin ningún problema y vivir feliz para siempre. Pero para Sara, lo único importante era que por fin pudo encontrar a un hombre que merecía la pena. Tenían mucho en común, compartían los mismos valores morales. Solo fue entonces cuando Sara se dio cuenta de que Jesús no era más que un hombre pasajero para ella. Se estaba ahogando en la soledad. Él la sacó del agua. Ella se prometió que no vería ningún defecto en él y hacía la vista gorda a muchas cosas. Miguel y Sara se casaron en mayo en la orilla del océano. Al mismo tiempo, Sara descubrió que estaba esperando un hijo a la edad de 40 años. Por fin lo consiguió. Esas 2 rayas tan deseadas. Miguel incluso lloró de felicidad cuando se lo dijo. Sara recordó cómo reaccionó José Luis ante el mismo hecho. Como Jesús se puso nervioso y nunca dejó de usar la protección. Comparado con ellos, Miguel era un ángel enviado a Sara por el mismo Señor. Parecía como si allí, en lo más alto, donde estaban casi todas sus personas cercanas y queridas, fueron las que pudieron convencer al Todopoderoso para que le otorgara un poco de felicidad. Fue una luna de miel perfecta. Sara se puso a gestionar los negocios de la empresa a distancia, debido a Jesús, que se había metido en la tesorería de la empresa.
Las cosas no iban muy bien, pero Miguel ayudó a Sara y juntos intentaron mantener la empresa a flote. Era inteligente y generoso, y solo un encuentro casual con Nélida y Jesús en ese resort arruinó un poco las impresiones de este momento mágico. Miguel los vio junto al mar y se lo dijo a Sara. Llamaron a la policía y observaron cómo fueron a detener a estos estafadores. Por la noche celebraron el evento con zumos de naranja. Sara no podía beber alcohol. Después de la fecha prevista dio a luz a un hijo. 2 años después también tuvo una hija. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.